Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la industria papelera, su impacto y prevención, y como subtema tenemos el análisis de la contaminación química, sus medidas de mitigación y el caso crítico del Río Santiago. Vamos a empezar con que la presente exposición tiene como objetivo desglosar una de las industrias más determinantes para el desarrollo humano y, simultáneamente, una de las más desafiantes desde la perspectiva de la ingeniería ambiental. A lo largo de esta exposición, analizaremos no solo los procesos químicos que permiten transformar la madera en papel, sino las consecuencias sistemáticas de estos procesos cuando no se gestionan bajo estándares de sostenibilidad rigurosos. Como futuros ingenieros, nuestra visión no debe limitarse a la optimización de la maquinaria o a la reducción de costos operativos. Nuestra responsabilidad ética nos obliga a entender el ciclo de vida completo de los materiales y el impacto que nuestras decisiones técnicas tienen en la salud de los ecosistemas y las comunidades circundantes. Vamos a iniciar con la gigante huella ecológica. Pues la industria de la celulosa y el papel es una de las actividades industriales más intensivas en el uso de recursos a nivel global. El agua, como consumo masivo, hasta 100 litros por cada kilogramo de papel. Químicos, uso de agentes corrosivos y blanqueadores. Energía, alta demanda térmica y eléctrica. Efluentes, vertidos con alta carga orgánica y toxicidad. La industria papelera es una de las actividades industriales más antiguas y esenciales, desde la invención del papel en China hasta las modernas plantas de celulosa de alta velocidad. Este sector ha sido el vehículo del conocimiento humano. Sin embargo, su crecimiento ha venido acompañado de una demanda masiva de recursos naturales. Es muy fundamental comprender que la fabricación de papel es, en esencia, un proceso de separación química. La madera está compuesta principalmente por celulosa, hemiculosa y lignina. El objetivo de la industria es extraer las fibras de celulosa pura. El problema radica en que la lignina, el componente que da rigidez al árbol, es extremadamente resistente y requiere de una química agresiva para ser disuelta. Es en este proceso de separación donde generan los principales contaminantes que abordaremos hoy. Tenemos como puntos críticos de contaminación la cocción, el pulpeo, separación de lignina mediante químicos alcalinos o ácidos que genera el licor negro. Y bien, el pulpeo químico, que es el proceso Kraft. El método Kraft, también conocido como proceso de sulfato, domina el 80% del mercado mundial. Este proceso utiliza una solución de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. Esta mezcla, denominada licor blanco, se somete a presiones y a temperaturas elevadas en digestores industriales. Durante esta reacción, los enlaces químicos de la lignina se rompen, liberando las fibras de celulosa. Ahora, tenemos el blanqueo, como decía, la etapa más tóxica, el uso de cloro y derivados para obtener la blancura en la fibra. Y ahora, al final, tenemos su secado y acabado, que es la emisión de partículas y compuestos orgánicos volátiles al aire. Como les decía, el subproducto de esta etapa es el licor negro. Este líquido es una mezcla compleja de químicos inorgánicos y materia orgánica degradada. En una planta moderna, el licor negro se quema en calderas de recuperación para generar energía y recuperar los químicos. No obstante, cualquier falla en este sistema de recuperación o el vertido accidental de esas sustancias provoca un desequilibrio letal en los cuerpos de agua, elevando el pH y consumiendo el oxígeno disuelto de manera inmediata. Vamos con el blanqueo. Para que el papel sea blanco y apto para la impresión, la pulpa debe ser blanqueada. Tradicionalmente se utilizaba el cloro elemental. La reacción del cloro con los residuos de lignina genera una familia de compuestos conocidos como organoclorados.
Entre estos destacan las dioxinas y los furanos, que son considerados por la Organización Mundial de la Salud como algunos de los químicos más tóxicos creados por el hombre. Estos compuestos son halógenos orgánicos absorbibles. Su peligro radica en su estabilidad química. No se degradan en el sol ni con el agua. Se filtran en los sedimentos de los ríos y entran en la cadena alimenticia a través de los peces, llegando finalmente al ser humano. Son disruptores endocrinos, lo que significa que pueden alterar el sistema reproductivo e inmunológico de las poblaciones enteras. Vamos con unas sustancias químicas claves, que fue lo que les platicaba hace un rato. El cloro elemental, que era el del blanqueo tradicional, que su impacto era la formación de dioxinas y furanos altamente persistentes. Como otros ejemplos tenemos la soda causina, que es la digestión y el blanqueo, y esta alteraba la extrema pH en cuerpos de agua. También tenemos el sulfuro de sodio y el dióxido de cloro, que el sulfuro de sodio es el famoso proceso CRAF, que es la generación de olores ofensivos y toxicidad acuática. No sé si ustedes alguna vez han pasado por algunas fábricas y sentían como un olor a huevo o a huevo podrido. Bueno, es eso. De ahí viene eso. Y bueno, el dióxido de cloro, que es la de menor toxicidad más que el cloro elemental, pero sí persiste riesgo oxidativo. Antes de pasar con el caso de Río Santiago, quería aclarar algunos puntos que me gustaron muchos y los quise agregar. Vamos con un ejemplo. En una planta de papel puede consumir entre 20 y 100 metros cúbicos de agua por cada tonelada de papel producido. Este volumen masivo de agua es devuelto a los ríos cargando de contaminantes. Si no recibe el tratamiento adecuado, el principal indicador aquí es la demanda biológica de oxígeno. Al verter materia orgánica, las bacterias del río se multiplican exponencialmente, sí, se multiplican, consumiendo todo el oxígeno y dejando el río súper muerto para peces y plantas. Por eso quise agregar el ejemplo de Río Santiago, que en un momento se los diré con más detalle. Bien, no solo el agua, quiero que sepan, se ve afectada. Las calderas de recuperación y los hornos de cal emiten óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y material particulado. Además, los compuestos de azufre reducido total, TRS, son los responsables del olor fétido característico de las zonas papeleras, el cual es el que decía que huele como a huevo podrido, el cual se percibe claramente a kilómetros de distancia. Desde antes de que llegues ya tienes ese olor encima, lo cual quiere decir que es muy fuerte y afecta la calidad de vida de las poblaciones locales. Y bien, ahora vamos con el caso que yo quise agarrar, que es el del Río Santiago, que es uno de los corredores industriales más contaminados de América Latina. Bien, el caso, como residentes del área metropolitana de Guadalajara y estudiantes de CUSEI, tenemos la obligación moral de analizar lo que ocurre en nuestro patio trasero, el Río Santiago. Este río, que atraviesa los municipios de El Salto y Juanacatlán, se ha convertido en un monumento a la negligencia industrial. La industria papelera es el corredor industrial del Salto que ha contribuido significativamente a la degradación de este cuerpo de agua. El vertido de químicos organoclorados y materia orgánica ha transformado lo que antes era la Niágara mexicana en un canal de aguas negras y espumas súper tóxicas. Las concentraciones de sulfuros y la falta absoluta de oxígeno han erradicado la vida acuática. Lo más grave es el impacto humano. Los estudios han documentado la presencia de metales pesados y compuestos orgánicos en la sangre de los habitantes de la zona. Los casos de insuficiencia renal en niños y en adultos jóvenes en El Salto no son una coincidente estadística, son el resultado de décadas de exposición a un ambiente saturado de químicos industriales. Este caso nos enseña que el diseño de una planta industrial nunca debe estar desconectado del contexto social y de la salud pública. Y como les dije, casi el 94% de industrias fuera de norma. Los estudios de la población local han detectado enfermedad renal crónica.
cáncer y problemas respiratorios. El corredor siempre recibe descargas de más de 250 industrias al día, incluyendo las papeleras. Como evidencias tenemos la presencia de metales pesados, PB, CR y HG, y compuestos orgánicos que no cumplen con la norma NOM 01. La falta de tratamiento integral se ha convertido en el río en un canal de desechos que impacta miles. Y yo, como un claro ejemplo, que vivo en El Salto, ha sido de muy pésima salud para los humanos de ahí. La nariz se llega a calar. Para los que no son residentes de ahí, gente que viene externa, la nariz les cala, el olor es horrible. Y por más que uno intenta hacer lo posible, no se puede. Las industrias son demandantes y nunca vamos a poder contra ellas. Antes quería explicar el fenómeno de la espuma química, que son los tensoactivos. En el río Santiago, la presencia de espumas blancas permanentes en la cascada de Juanacatlán se debe a los agentes químicos específicos. Agentes tensoactivos. La industria papelera utiliza surfactantes para mejorar la absorción de tintas o facilitar el despegue del papel de la maquinaria. El mecanismo químico. Estos químicos rompen la tensión superficial del agua. Al caer en la cascada, el agua se agita y encapsula el aire, formando burbujas estables que no se rompen debido a la alta carga de materia orgánica disuelta, que es la famosa espuma. Ahora su impacto. Esta espuma actúa como una tapa sobre el río, impidiendo que el oxígeno del aire entre al agua, lo que acelera la muerte por asfixia de cualquier organismo acuático. Es como las plantas que son invasivas, que también gracias al lirio, que es un famoso lirio, que es el que hace que maten también a los pescados porque se les acaba la oxigenación. Bien, ahora tenemos la química de los coagulantes y los metales pesados. También otro ejemplo crítico de contaminación indirecta es el uso de ETA, el ácido etilendiaminotetraacético, en el proceso de blanqueo. Su función se usa para atrapar los iones metálicos que podrían descomponer el peróxido de hidrógeno usado para blanquear el papel. Y ahora vamos a volver con el peligro en el río Santiago. Una vez en el río, estos quelantes no se degradan. Su estructura química les permite arrancar metales pesados, como plomo o mercurio, atrapados en los sedimentos del fondo del río, y volverlos solubles nuevamente. ¿Cuál es su consecuencia? Esto facilita que los metales pesados entren en la cadena alimenticia y lleguen a los pozos de agua de las comunidades del Salto. El ciclo de azufre y la corrosión atmosférica. Las plantas papeleras que usan el proceso Kraft emiten compuestos de azufre reducido total, TRS. Los compuestos, el sulfuro de hidrógeno y el metilcarmetano. Su reacción atmosférica. Al contacto con la humedad del aire de Jalisco, estos gases pueden formar trazas de ácido sulfúrico, contribuyendo a la lluvia ácida local, que corroe estructuras metálicas y daña la vegetación de la zona. Dioxinas, la liposolubilidad y la bioacumulación. Un ejemplo también técnico sobre el blanqueo con el cloro elemental. La naturaleza química. Las dioxinas son hidrofóbicas, repelen el agua, pero lipofílicas, tienen afinidad por las grasas. La bioacumulación. Cuando el cloro reacciona con los fenoles de la madera, crea estas moléculas que no se disuelven en el río, sino que se pegan al tejido adiposo de los peces. La ruta humana. A través del consumo de los alimentos o incluso por el contacto, estas dioxinas llegan al ser humano, donde se almacena la grasa corporal durante las décadas, afectando el sistema reproductivo y hormonal. Pero sí habrá métodos, y por eso vamos a estar luchando. Ahora vamos con las medidas preventivas.
La ingeniería moderna ha desarrollado alternativas para eliminar el uso de cloro gas. La tecnología SF, libre de cloro elemental, utiliza dióxido de cloro, reduciendo drásticamente la formación de dioxinas. Sin embargo, el objetivo hacia el cual debemos empujar es la tecnología TSF, totalmente libre de cloro, que utiliza agentes oxidantes limpios como el ozono y el peróxido de nitrógeno. Estos procesos permiten que el efluente sea mucho más fácil de tratar y no generan contaminantes persistentes. Aquí, como les dije, tenemos ciclos cerrados, la sustitución de materia prima y la eficiencia de cocción. El concepto de vertido cero es la meta máxima de la ingeniería industrial sostenible. Consiste en reciclar el agua de un proceso una y otra vez dentro de la planta, filtrándola mediante membranas de ultrafiltración y osmosis inversa. Esto no solo protege a los ríos, sino que reduce el costo de adquisición de agua para la empresa, y es algo que les beneficiaría a todos los de la empresa. Para aquellas plantas, ahora vamos con la mitigación. Para aquellas plantas que aún alcanzan el circuito cerrado, el tratamiento de efluentes debe ser riguroso. Un sistema de mitigación estándar debe incluir su tratamiento primario, físico-químico, que es el uso de floculantes para atrapar las fibras y los sólidos. Tratamiento secundario biológico, que son los reactores de lodos activados donde microorganismos seleccionados degradan la carga orgánica. Y tenemos el tratamiento terciario avanzado, uso de filtros de carbón activado o luz ultravioleta, para asegurar que el agua de vuelta al río sea de calidad superior a la que se extrajo originalmente. O sea, si entró limpia, sale súper limpia. Aquí tenemos un poco de la transición de tecnologías limpias, que el 70% es el clorogas desde 1980. En el 2000 se hizo un 30% y con la SF-TCF en el 2024 fue un 65%, que es la adopción de tecnologías libres de cloro elemental y totalmente libre de cloro. Ahora vamos hacia una industria sustentable. ¿Qué haríamos nosotros para ser más sustentables en el mundo? Para que todo sea libre de químicos. Pues tenemos que tener responsabilidad. Las empresas deben internalizar los costos ambientales de sus vertidos químicos. Tenemos la regularización. Actualizar la normatividad mexicana para incluir toxicidad específica y no solo parámetros básicos. La innovación. El futuro reside en la biorefinería y el residuo cero. Y bueno, para concluir, debemos reflexionar sobre nuestra posición en la industria. La eficiencia no solo se mide en piezas por hora o reducción de desperdicio de materia prima. Se mide en la capacidad de generar valor sin destruir el patrimonio natural de las futuras generaciones. El caso del Río Santiago es un recordatorio de que las leyes por sí solas no bastan si no hay ingenieros comprometidos con la integridad técnica. Nuestra misión es implementar procesos que armonicen la producción con la vida, asegurando que el papel que fabricamos no tenga un costo oculto entre la salud de las personas. Y pues aquí tenemos las fuentes de las cuales se sacaron la información y eso es todo. Muchas gracias.